Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Saúl y lo que voy a contar pasó cuando trabajaba como guardia en una obra en Cancún. No era un lugar cualquiera, aunque al principio eso no me quedaba tan claro. Me contrataron para cubrir el turno de noche, de 7 de la tarde a 7 de la mañana, cuidando maquinaria y evitando que se metieran a robar. El terreno estaba cercado con lámina vieja y por dentro había montones de tierra, varillas oxidadas y cemento a medio usar. Todo se veía detenido, como si alguien hubiera decidido abandonar el proyecto de golpe sin explicar nada. Desde el primer día noté que el ambiente era raro, pero lo atribuí al silencio y al tamaño del terreno. Era enorme, más grande de lo que normalmente se construye para casas o edificios comunes. Había zonas donde la tierra se veía removida recientemente, pero nadie trabajaba ahí desde hacía meses. A veces, el viento soplaba fuerte y levantaba polvo que se metía en los ojos y en la boca. No había iluminación suficiente, solo un par de focos amarillos colgando de postes improvisados. La oscuridad se tragaba todo lo demás, dejando espacios donde no se alcanzaba a ver nada. El encargado que me dio el turno evitó dar muchos detalles. Solo me dijo que hiciera rondines cada cierto tiempo y que no me metiera en problemas. Eso me sacó de onda, pero no pregunté demasiado. Necesitaba el dinero. Aún así, algo en su forma de hablar me hizo pensar que había cosas que prefería no decir. Cuando le pregunté por qué la obra estaba detenida, solo respondió que había asuntos legales y cambió el tema. Esa respuesta se me quedó dando vueltas en la cabeza durante días, como si escondiera algo más pesado de lo que parecía. Las primeras noches fueron tranquilas, o al menos eso creía. Caminaba con mi linterna revisando las zonas, escuchando mis propios pasos sobre la grava. A veces se oían perros a lo lejos o el ruido de algún carro pasando por la carretera. Nada fuera de lo normal. Me acostumbré rápido a la rutina, al silencio, a la sensación de estar completamente solo. Incluso empecé a encontrar cierto gusto en esa soledad. Era como si el mundo se detuviera por unas horas y yo fuera el único despierto, vigilando un lugar que nadie más parecía recordar. Pero conforme pasaron los días, empecé a notar detalles que no encajaban. Los montículos de tierra no siempre se veían igual. No era algo exagerado, más bien sutil, como si alguien los hubiera movido ligeramente durante la noche. Al principio pensé que era mi imaginación, o que simplemente no recordaba bien su forma. Sin embargo, empecé a fijarme más. Había uno en particular que juraría que estaba más plano una noche, y al siguiente turno aparecía más elevado, como si alguien hubiera escarbado desde abajo en lugar de desde arriba. Intenté ignorarlo, pero una noche, justo antes de las 2 de la mañana, mientras hacía uno de mis rondines, me detuve frente a uno de esos montículos. Sentí algo extraño en el estómago, una incomodidad difícil de explicar. Apunté la linterna directamente hacia la tierra y me quedé observando. No había viento, no había ruido, nada que justificara lo que estaba a punto de ver. La superficie de ese montón de tierra empezó a moverse muy despacio, como si algo debajo estuviera empujando hacia arriba desde adentro. Me quedé inmóvil viendo cómo la tierra se inflaba apenas, como si respirara. Pensé que podía ser un animal atrapado, algún perro o algo que se hubiera metido ahí, pero no se escuchaba ningún sonido, ni un gemido, ni rasguños claros. Solo ese movimiento lento, empujando desde abajo. Acerqué más la linterna, sintiendo cómo el pulso se me aceleraba sin razón aparente. La tierra volvió a acomodarse y se quedó quieta, como si nada hubiera pasado.
Me convencí de que estaba cansado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el turno nocturno. Seguí con mi ronda tratando de olvidarlo, pero ya no me sentía igual. Cada paso lo daba con más cuidado, mirando constantemente hacia atrás. Esa noche se me hizo eterna. Cuando por fin amaneció, me fui directo sin decirle nada a nadie. No quería que pensaran que estaba exagerando. Sin embargo, al regresar la noche siguiente, lo primero que hice fue ir a ese mismo punto. El montículo estaba distinto otra vez, más abierto en la parte superior, como si algo hubiera intentado salir y luego se hubiera detenido a la mitad. Esa vez me agaché y apunté la linterna más de cerca. Había algo oscuro entre la tierra, algo que no parecía piedra ni basura común. Usé una varilla que encontré cerca para mover un poco la superficie. Cuando toqué aquello, sentí una resistencia blanda que me heló la sangre. No seguí escarbando. Me levanté de golpe y me alejé varios pasos, con una sensación muy clara de que no debía seguir metiendo las manos ahí. El aire se sentía más pesado, como si el lugar mismo estuviera advirtiéndome algo. Conforme avanzaron las noches, el fenómeno se volvió más frecuente. Ya no era un solo montículo, eran varios. Algunos se hundían mientras otros se levantaban, como si algo estuviera moviéndose debajo de toda esa zona. Empecé a escuchar pequeños crujidos, como tierra desplazándose desde dentro. A veces, cuando todo estaba completamente en silencio, podía jurar que algo golpeaba suavemente desde abajo, como queriendo salir. Eso ya no tenía explicación lógica que pudiera aceptar sin sentir que me estaba engañando a mí mismo. Una madrugada alrededor de las 3, el movimiento fue más evidente que nunca. Estaba a unos metros cuando vi cómo una parte del montículo se abría ligeramente. La tierra se quebró en la superficie y algo emergió unos centímetros. Era pálido, irregular. No lo entendí al principio hasta que la luz de la linterna lo iluminó bien. Era un pedazo de algo que parecía piel, no completo, no con forma clara. Solo un fragmento que no debería estar ahí, asomándose desde la tierra húmeda como si lo hubieran empujado desde abajo. Retrocedí de inmediato, sintiendo ganas de vomitar. No quise acercarme más. Lo peor fue que ese fragmento no salió completamente. Se quedó atorado, temblando ligeramente, mientras la tierra seguía moviéndose alrededor. Era como si algo lo estuviera empujando sin cuidado, rompiéndolo en el proceso. Esa imagen se me quedó grabada porque no parecía un cuerpo saliendo. Parecía algo siendo despedazado desde dentro, intentando abrirse camino hacia la superficie de una forma que no tenía nada de natural. Esa noche ya no hice el rondín completo. Me quedé cerca de la caseta, con la linterna apagada, tratando de convencerme de que lo que había visto tenía alguna explicación lógica. Pero en el fondo sabía que no. El silencio era más pesado que nunca, interrumpido solo por esos pequeños sonidos debajo de la tierra, como algo arrastrándose entre capas húmedas. No eran ruidos constantes, eran intermitentes, lo suficiente para mantenerme en alerta. Cada vez que los escuchaba, sentía un escalofrío que me recorría desde la nuca hasta la espalda baja. Al día siguiente pensé en renunciar, pero necesitaba el trabajo. Me repetí que solo tenía que aguantar unos días más. Esa noche regresé con más miedo que antes, pero también con una especie de necesidad de comprobar que no estaba perdiendo la cabeza. Caminé directo hacia la zona donde había visto aquello. Desde lejos, ya se notaba que varios montículos estaban alterados, como si hubieran sido empujados desde abajo durante horas. La tierra estaba agrietada, levantada en formas irregulares que no parecían producto de herramientas humanas. Me acerqué con cuidado, iluminando el suelo paso a paso. Entonces lo vi claro. No era solo un punto. Eran varios lugares donde algo había salido parcialmente. Fragmentos esparcidos,
algunos apenas visibles, otros más expuestos. No eran cuerpos completos, eran partes, trozos que no encajaban entre sí, como si algo los hubiera separado desde dentro antes de empujarlos hacia afuera. Sentí un mareo inmediato. No era solo el horror de lo que veía, era la lógica detrás de eso lo que me estaba destrozando la cabeza. De pronto, uno de los montículos frente a mí comenzó a moverse con más fuerza. Esta vez no fue lento. La tierra se levantó de golpe en una sección, como si algo hubiera dado un empujón violento desde abajo. Di un paso atrás justo cuando la superficie se rompió. Algo emergió unos segundos, apenas lo suficiente para distinguir formas, pero volvió a hundirse. Lo poco que alcancé a ver no tenía estructura completa. Era masa, fragmentos unidos de manera incorrecta, como si hubieran sido forzados a salir sin orden ni sentido. El sonido que siguió fue lo peor. No era un gruñido ni un grito. Era un ruido húmedo, como carne desplazándose en espacios muy cerrados. Me tapé la boca por instinto. No quería hacer ningún ruido. No quería que lo que fuera que estuviera ahí abajo notara mi presencia. Sentía claramente que no se trataba de algo que simplemente estaba atrapado. Había intención en esos movimientos, una insistencia constante por salir, sin importar cómo quedaran los restos en el intento. Corrí hacia la caseta sin mirar atrás. Cerré la puerta y me quedé ahí, con el cuerpo temblando, esperando que amaneciera. Esa fue la primera vez que entendí algo que me heló por completo. No era que los cuerpos estuvieran saliendo, era que algo dentro de ellos los estaba usando para intentar abrirse paso. No sabía qué era, ni cómo había llegado ahí, pero estaba completamente seguro de una cosa. Seguía moviéndose bajo todo ese terreno. Esa última noche tomé una decisión. No iba a volver después de ese turno. Llegué más temprano de lo normal, como a las 6 de la tarde, cuando todavía había algo de luz. Quería ver el terreno antes de que oscureciera, con claridad, sin sombras que confundieran lo que estaba pasando. Caminé directo hacia la zona donde todo había ocurrido. Lo que encontré me dejó helado. Los montículos ya no estaban como antes. Había varios completamente abiertos, con la tierra colapsada hacia los lados, como si algo hubiera terminado de salir durante el día. Me acerqué con cuidado, respirando por la boca para evitar el olor. Era un olor fuerte, denso, imposible de ignorar. No había cuerpos completos, solo restos mal distribuidos, fragmentos que parecían haber sido expulsados sin ningún orden. No había huellas claras de excavación desde arriba. Todo indicaba que el movimiento venía desde abajo hacia la superficie. Eso terminó de confirmar lo que ya sospechaba. No era algo reciente. Lo que fuera que estaba ahí llevaba tiempo moviéndose bajo tierra, empujando, rompiendo, buscando salir sin importar lo que tuviera que atravesar. Regresé a la caseta antes de que cayera la noche. Preparé mis cosas en silencio, decidido a irme en cuanto amaneciera. Pero esa madrugada no fue como las otras. Cerca de las 4 de la mañana, el suelo empezó a vibrar ligeramente. No era un temblor como los normales, era algo localizado, como si solo esa área del terreno estuviera reaccionando. Apagué la luz y miré por la ventana. Desde ahí se alcanzaba a ver cómo varias partes del suelo se levantaban al mismo tiempo, en distintos puntos, como si algo grande se moviera debajo. El movimiento fue creciendo poco a poco, y con él regresaron esos sonidos húmedos, más intensos que antes. No salí, no me acerqué, me quedé observando desde lejos, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. De pronto, todo se detuvo, así, de golpe. El silencio que siguió fue absoluto. Pasaron varios minutos sin que nada más ocurriera. Ni un solo movimiento, ni un solo ruido. Era como si aquello hubiera terminado, como si finalmente hubiera logrado lo que estaba intentando hacer desde el principio. Esperé hasta que empezó a amanecer para salir. El terreno estaba completamente distinto. Ya no había montículos definidos.
La superficie estaba irregular, como si hubiera sido removida desde abajo en toda esa zona. No había nada saliendo, nada moviéndose. Solo tierra revuelta y ese olor que seguía presente, aunque más leve. Caminé despacio, asegurándome de no ver nada que me hiciera dudar en quedarme. No encontré más fragmentos recientes. Lo que tenía que salir ya había salido durante la noche. Ese mismo día renuncié sin dar explicaciones. Nunca regresé a ese lugar. Meses después, escuché que la obra se canceló definitivamente y que el terreno quedó clausurado. Nadie volvió a trabajar ahí. A veces me preguntan por qué dejé ese empleo sin avisar, y nunca sé qué responder sin que suene absurdo. Pero hay algo que tengo claro hasta hoy. Lo que estaba debajo de esa tierra ya no está ahí. Y eso es lo que más miedo me da. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Elena y llevo varios años trabajando en el archivo del Panteón Municipal de Puebla. Mi turno siempre ha sido el de la noche, porque casi nadie quiere quedarse ahí después de que oscurece, pero a mí nunca me molestó. De hecho, al principio lo encontraba tranquilo, casi reconfortante. El silencio era profundo, apenas interrumpido por el viento o algún perro a lo lejos. Mi trabajo consistía en revisar registros, acomodar expedientes viejos y actualizar los libros con los datos de los entierros recientes. Nada fuera de lo normal, nada que pudiera considerarse inquietante o peligroso. El archivo está en una construcción pequeña, de paredes gruesas y ventanas altas, pegada a la entrada principal del cementerio. Durante la noche, la luz es amarillenta y apenas alcanza a iluminar los pasillos entre los estantes. Hay cajas llenas de papeles que datan de hace décadas, algunos incluso con manchas de humedad o tierra. El olor es una mezcla de polvo, papel viejo y flores marchitas que llega desde las tumbas cercanas. A veces, cuando el viento corre, se escuchan crujidos en la estructura, pero con el tiempo aprendí a ignorarlos como parte del lugar. Mi rutina era siempre la misma. Llegaba poco antes de las 10 de la noche, preparaba café en una cafetera vieja que apenas funcionaba y me sentaba a revisar los libros más recientes. El reloj avanzaba lento y para cuando daban las 2 de la madrugada, el cansancio empezaba a sentirse pesado. En esas horas, el panteón se volvía todavía más silencioso, como si todo estuviera completamente detenido. Ni siquiera los perros se escuchaban ya. Solo quedaba yo, el archivo y ese ambiente extraño que uno aprende a aceptar sin cuestionarlo demasiado. Había noches en las que tenía que salir del archivo para verificar datos directamente en las tumbas. Caminaba con una linterna entre las filas de lápidas, leyendo nombres y fechas, para asegurarme de que todo coincidiera con los registros. No era raro encontrar pequeños errores, letras mal escritas, fechas invertidas, detalles así, nada grave. Siempre pensé que ese era el tipo de fallas que uno podía esperar en un lugar donde tanta gente pasa y deja información incompleta o mal registrada. Era un trabajo meticuloso, pero sencillo si uno tenía paciencia. Con el tiempo, desarrollé cierta familiaridad con los nombres que aparecían en los libros. Algunos se repetían en familias enteras, otros me resultaban curiosos o poco comunes. A veces me detenía a pensar en quiénes habían sido esas personas, cómo habían vivido, pero nunca pasaba de una idea momentánea. Para mí, los registros eran solo eso, datos, información ordenada. Nunca les di un significado más allá de lo administrativo. Era más fácil verlo así, mantener distancia, no involucrarme con lo que representaban realmente esos nombres y fechas. Todo empezó a cambiar una madrugada en la que decidí adelantar trabajo revisando un libro nuevo que había llegado ese mismo día. Era un registro que todavía no debía estar en circulación, pero lo abrí por curiosidad, pensando que solo encontraría hojas en blanco o datos incompletos. Sin embargo,
Desde la primera página sentí algo raro. No supe explicarlo en ese momento, pero había algo en la forma en que estaban escritos los nombres que me hizo detenerme. Fue la primera vez que dudé de lo que tenía frente a mí, aunque en ese momento todavía no imaginaba lo que eso implicaba. Seguí hojeando ese libro con una inquietud que no lograba sacudirme, como si algo en esas páginas no estuviera bien colocado en la realidad. Los nombres estaban escritos con tinta fresca, perfectamente legibles, acompañados de fechas completas, números de lote y ubicación exacta dentro del panteón. Todo parecía normal, hasta que noté un detalle que me hizo fruncir el ceño. Varias de las fechas de defunción no correspondían a días pasados, sino a días que todavía no ocurrían. Pensé que era un error de captura, algo que alguien había puesto mal al registrar la información sin revisar bien. Intenté ignorarlo al principio, convencida de que solo era una equivocación administrativa. No sería la primera vez que alguien anotaba mal una fecha. Sin embargo, conforme avanzaba página tras página, el patrón se repetía. No era uno o dos casos aislados, eran varios registros con fechas futuras, algunos incluso con diferencia de días muy específica. Lo que más me incomodó fue notar que los nombres no eran desconocidos. Algunos me sonaban de la ciudad, apellidos comunes, personas que seguramente seguían vivas en ese momento. Cerré el libro por un instante, tratando de calmar esa sensación absurda de que algo no encajaba. Decidí verificar uno de los registros. Busqué el nombre en expedientes anteriores y no encontré coincidencias de fallecimiento. Tampoco había solicitudes previas de entierro asociadas a esa persona. Todo indicaba que, oficialmente, esa persona no había muerto. Aún así, en ese libro ya tenía asignado un espacio en el cementerio, con fecha y ubicación. Sentí un ligero escalofrío que me recorrió los brazos, pero lo atribuí al frío de la madrugada. Me dije que seguramente era un error de sistema, algo que alguien había llenado como plantilla y olvidó corregir después. Para distraerme, salí un momento del archivo y caminé entre las tumbas con la linterna en la mano. El aire estaba más frío de lo habitual, y el silencio era tan profundo que mis propios pasos sonaban exageradamente fuertes sobre la tierra. Traté de enfocarme en lo de siempre, revisar nombres, verificar placas, mantener la mente ocupada, pero no podía dejar de pensar en ese libro. Había algo demasiado preciso en esos registros como para ser simples errores. Era como si alguien hubiera escrito información que todavía no debía existir. Cuando regresé al archivo, no pude evitar abrir el libro otra vez. Esta vez fui más despacio, leyendo cada línea con atención. Me fijé en los detalles, fechas exactas, horarios de ingreso, ubicación específica de cada tumba. Todo estaba demasiado completo, demasiado ordenado. Entonces me di cuenta de algo más inquietante. Algunos registros tenían anotaciones adicionales, pequeñas marcas que indicaban que el proceso ya estaba confirmado. Eso no tenía sentido. No se podía confirmar un entierro de alguien que aún no había muerto. Sentí cómo el estómago se me apretaba mientras seguía leyendo. Fue entonces cuando llegué a una página que me hizo detenerme por completo. Ahí, entre nombres que no reconocía del todo, apareció uno que sí conocía perfectamente. Tardé unos segundos en procesarlo, en aceptar que lo estaba leyendo bien. Era mi nombre completo, escrito con la misma tinta fresca, acompañado de todos mis datos. La fecha de defunción estaba ahí, clara, específica, y no era lejana. Era en cuestión de días. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en esa línea, sintiendo que algo dentro de mí empezaba a romperse lentamente. No recuerdo cuánto tiempo me quedé viendo esa página, pero sentí que el aire se volvía más pesado dentro del archivo. Intenté convencerme de que era una broma, algo de mal gusto hecho por alguien del turno de día,
aunque en el fondo sabía que nadie tenía acceso a esos libros nuevos más que yo esa noche. Revisé otra vez mi nombre, cada letra, cada dato. Todo era correcto. Mi fecha de nacimiento, mi puesto, incluso detalles que no cualquiera conocería. Lo más perturbador seguía siendo la fecha de defunción, tan cercana que parecía una advertencia. Cerré el libro de golpe y me levanté de la silla, sintiendo un impulso urgente de salir de ahí. El reloj marcaba poco después de las 3 de la madrugada, una hora en la que el panteón siempre se sentía más vacío, más ajeno. Apagué la luz del escritorio y tomé la linterna, intentando recuperar algo de control. Me repetía que todo tenía una explicación lógica, que no podía dejarme llevar por el miedo. Sin embargo, apenas di unos pasos hacia la puerta, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era un sonido claro, rítmico, imposible de confundir. Alguien estaba cavando. El golpe seco de una pala contra la tierra se repetía a intervalos constantes, viniendo desde una zona más profunda del cementerio. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de trabajadores adelantando labores, aunque eso no tenía sentido a esa hora. Nadie cava tumbas en plena madrugada sin autorización. Dudé unos segundos, pero la curiosidad pudo más que el miedo, y comencé a caminar hacia el origen del sonido, guiándome con la linterna. Mientras avanzaba, el ruido se hacía más fuerte y más definido. Cada palada parecía marcar un ritmo constante, casi mecánico. El aire se sentía más frío en esa zona, y el olor a tierra removida era evidente incluso antes de llegar. Cuando finalmente distinguí la silueta del lugar, vi un hueco recién abierto en el suelo, perfectamente delimitado. Había herramientas alrededor, palas, una carretilla, incluso tablas acomodadas a un lado. Todo estaba preparado como si el trabajo estuviera casi terminado. Lo que me heló la sangre no fue la tumba en sí, sino las personas que estaban ahí. Eran 2 hombres con ropa de trabajo, cubiertos de tierra hasta las botas. Estaban de pie junto al hoyo, como si ya hubieran terminado de cavar. Al iluminar sus rostros con la linterna, ninguno mostró sorpresa. No se sobresaltaron, no preguntaron qué hacía ahí. Simplemente me miraron, con una expresión completamente neutral, como si mi presencia fuera algo esperado. Eso fue lo que me hizo sentir un miedo real, profundo, difícil de describir. Bajé la mirada por instinto, y fue entonces cuando noté el pequeño letrero de madera colocado al pie de la tumba. La pintura aún se veía fresca. Me acerqué un poco más, casi sin querer hacerlo, como si algo me empujara a confirmar lo que ya sospechaba. Cuando la luz iluminó las letras, sentí que el cuerpo se me quedaba sin fuerza. Ahí estaba mi nombre otra vez, escrito con la misma precisión que en el libro. Y debajo, la misma fecha que había visto minutos antes, marcando un destino que ya parecía inevitable. Me quedé paralizada frente a esa tumba, incapaz de reaccionar de inmediato. Sentía el corazón latiendo con fuerza, pero mi cuerpo no respondía como debería. Intenté hablar, preguntar qué estaba pasando, pero las palabras no salieron. Los hombres seguían ahí, observándome en silencio, como si esperaran algo específico de mí. No había prisa en sus movimientos, ni urgencia en su actitud. Todo en ellos transmitía una calma inquietante, como si lo que estaba ocurriendo fuera completamente normal dentro de su rutina. Di un paso hacia atrás, luego otro, tratando de alejarme sin perderlos de vista. Fue entonces cuando uno de ellos se inclinó ligeramente y tomó la pala que estaba apoyada en la tierra. No hizo ningún gesto amenazante, pero el simple movimiento fue suficiente para hacerme reaccionar. Giré de inmediato y empecé a caminar rápido, casi tropezando entre las tumbas. No corrí al principio, pero el sonido de la pala clavándose otra vez en la tierra, detrás de mí, me empujó a hacerlo sin pensarlo más. Regresé al archivo con la respiración agitada y las manos temblando. Cerré la puerta con seguro y me recargué contra ella, tratando de recuperar el aire. Miré el reloj.
Apenas habían pasado unos minutos desde que había salido, aunque sentía que había sido mucho más tiempo. Lo primero que hice fue buscar el libro otra vez. Necesitaba confirmar que no había imaginado nada. Lo abrí directamente en la página donde había visto mi nombre, pero esta vez algo había cambiado. La fecha seguía ahí, pero ahora había una anotación adicional escrita con la misma tinta fresca. Decía que el proceso estaba en curso. Sentí un vacío en el estómago al leerlo. Sin pensarlo demasiado, tomé el libro y lo cerré con fuerza, como si eso pudiera detener lo que fuera que estaba pasando. En ese momento entendí que quedarme ahí no era una opción. No importaba si perdía el trabajo o si después nadie creía mi versión. Tenía que salir del panteón antes de que algo más ocurriera. Tomé mis cosas sin orden, apenas asegurándome de llevar mis llaves y mi teléfono. Salí del archivo y avancé hacia la entrada principal sin mirar hacia atrás. El camino se me hizo eterno, como si la distancia se hubiera alargado. En ningún momento volví a escuchar las palas, pero la sensación de que alguien me observaba no desapareció. Cuando finalmente crucé la reja y salí a la calle, el aire se sintió diferente, más ligero, como si hubiera dejado algo pesado detrás de mí. No regresé a ese trabajo después de esa noche. Días más tarde, supe que la tumba donde estaba mi nombre había sido oficialmente registrada, pero asignada a otra persona que murió de forma inesperada, justo en la fecha que yo había visto. Nadie mencionó irregularidades, nadie cuestionó nada. Yo tampoco volví a preguntar. Guardé silencio, pero desde entonces evito pasar cerca de cualquier cementerio. Porque aunque no terminé en esa tumba, entendí algo que no he podido olvidar. Mi nombre ya estuvo escrito ahí una vez y eso es algo que no se borra. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Nadia y nunca pensé que terminaría contando algo así, pero necesito sacarlo de mi cabeza antes de que se me quede pegado para siempre. Trabajo en un call center en Ciudad Juárez, en turno nocturno, de esos que te cambian el ritmo de vida sin que te des cuenta. Entrar cuando la ciudad se va apagando y salir cuando apenas empieza a despertar se vuelve normal con el tiempo. Al principio cuesta, pero luego el silencio de la madrugada se siente hasta cómodo. O eso creía antes de que todo empezara a torcerse de una forma que todavía no logro entender. El edificio donde trabajo está en una zona medio olvidada, de esas donde hay más terrenos vacíos que negocios. Justo enfrente hay un cementerio viejo, cercado con una barda baja y oxidada que parece más decorativa que útil. Siempre está oscuro, incluso cuando hay luna. Nadie habla mucho de ese lugar, pero todos saben que está ahí. Desde las ventanas del piso donde trabajo se alcanzan a ver algunas lápidas, inclinadas, descuidadas, como si nadie las visitara desde hace años. Nunca me dieron miedo, la verdad. Para mí, eran solo parte del paisaje nocturno que acompañaba las horas largas frente a la computadora. Adentro del call center todo es repetitivo. Luces blancas, aire acondicionado frío, filas de cubículos y el sonido constante de teclados y voces apagadas. Cada quien en lo suyo, atendiendo llamadas de gente molesta o confundida. Yo ya tenía tiempo ahí, así que conocía bien el ritmo. Sabía cuándo iba a haber picos de llamadas y cuándo el silencio se alargaba lo suficiente como para distraerme viendo la pantalla sin hacer nada. Mis compañeros eran pocos en la madrugada y casi siempre los mismos. Nos saludábamos, pero cada quien se encerraba en su mundo. Había noches particularmente tranquilas en las que apenas entraban llamadas. Esas eran mis favoritas,
porque podía respirar un poco y dejar de repetir el mismo saludo una y otra vez. A veces, en esos momentos, volteaba hacia las ventanas solo por inercia. Afuera todo era quietud, ni carros, ni gente, ni movimiento. Solo el contorno del cementerio recortado contra la oscuridad. Nunca vi nada raro, nada que llamara la atención. Era simplemente un lugar más, uno que estaba ahí desde antes de que construyeran el edificio y que seguramente seguiría ahí mucho después. La rutina era tan estable que cualquier cambio, por mínimo que fuera, se sentía raro. Una llamada fuera de horario, un sistema que se trababa, un ruido distinto en los pasillos, pero nada realmente fuera de lo común. Yo no soy de las que se sugestiona fácil. No creo en cosas raras ni en historias de terror, menos en un lugar tan cotidiano como una oficina. Para mí, todo tenía explicación, aunque a veces no la tuviera de inmediato. Así había sido siempre, y eso me daba cierta tranquilidad incluso en las madrugadas más pesadas. Pero hubo una noche en particular en la que algo empezó a sentirse distinto desde que me senté en mi lugar. No era algo visible, ni un cambio claro, más bien una incomodidad difícil de describir, como cuando sabes que algo no está bien, aunque no sepas qué es. El aire se sentía más frío de lo normal, y el silencio entre llamadas era demasiado largo. Recuerdo que miré la pantalla esperando que entrara algo, cualquier cosa, porque ese vacío empezaba a inquietarme. Y justo cuando estaba a punto de levantarme por un café, la primera llamada de esa noche entró. La llamada entró sin número visible, algo que no era tan común, pero tampoco imposible. Pensé que era un error del sistema, así que contesté como siempre, con el mismo saludo automático que ya decía sin pensar. Del otro lado, no hubo respuesta inmediata, solo un ruido extraño, como interferencia mezclada con respiración agitada. Esperé unos segundos, pregunté si me escuchaban, y justo cuando iba a colgar, una voz muy baja empezó a hablar. Sonaba desesperada, pero también distante, como si estuviera atrapada en algún lugar cerrado donde el sonido apenas podía salir. La persona decía que necesitaba ayuda, que no podía moverse. Al principio creí que era una broma pesada o alguien en crisis, algo que ya me había tocado antes. Intenté seguir el protocolo, pedir ubicación, datos básicos, pero la voz no respondía de forma clara. Solo repetía que no había luz, que no podía respirar bien y que el aire era pesado. Lo más raro era el eco, un rebote seco que no coincidía con un lugar abierto. Era como si cada palabra chocara contra paredes muy cercanas. Eso fue lo primero que me hizo sentir incómoda de verdad. Le pedí que se calmara, que tratara de decirme dónde estaba, pero la respuesta fue aún más confusa. Dijo que estaba abajo, que no sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Me quedé en silencio un momento, pensando qué hacer, porque no encajaba con ningún caso normal. Justo cuando iba a escalar la llamada, la voz mencionó algo que me hizo enderezarme en la silla. Dijo que podía escuchar tierra cayendo encima, que algo la estaba cubriendo poco a poco. Sentí un nudo en el estómago, pero seguí pensando que podía ser alguien jugando. Antes de que pudiera reaccionar, la llamada se cortó sola. No hubo despedida ni ruido final, solo silencio. Me quedé viendo la pantalla unos segundos, esperando que regresara o que apareciera algún dato, pero el sistema marcaba como llamada inexistente. Eso sí me pareció raro. Lo comenté con uno de mis compañeros más cercanos, pero solo se rió y dijo que seguro era alguien usando algún programa para ocultar el número. Traté de creerle, porque era la explicación más sencilla, la más lógica dentro de todo. Pasaron unos minutos antes de que entrara otra llamada. Esta vez sí dudé antes de contestar, pero al final lo hice. Otra vez, número no registrado, y otra vez, silencio al principio. Cuando la voz apareció, era diferente, pero el tono era el mismo. Desesperación, miedo contenido, respiración irregular.
Esta persona no hablaba de tierra, pero decía que no podía moverse, que estaba en un lugar muy estrecho. Mi cuerpo empezó a tensarse sin que me diera cuenta. Ya no parecía coincidencia ni broma aislada. Había algo repetitivo, algo que no encajaba. Intenté mantener la calma, seguir preguntando, pero la voz se interrumpía con sonidos raros, como golpes sordos o vibraciones lejanas. Entonces dijo algo que me heló por completo. Mencionó que podía escuchar pasos arriba, como si alguien caminara sobre una superficie dura. Y luego agregó, casi en un susurro, que había una cruz cerca. En ese momento volteé instintivamente hacia la ventana, hacia el cementerio. No sé por qué lo hice, pero lo hice. Y aunque no vi nada fuera de lo normal, sentí que algo acababa de conectarse de una forma que no podía explicar. Después de esa segunda llamada, ya no pude concentrarme igual. Intentaba seguir atendiendo, pero cada sonido del sistema me hacía brincar. No pasó mucho tiempo antes de que otra llamada entrara, otra vez sin número. Esta vez contesté más rápido, como si una parte de mí necesitara confirmar que todo tenía una explicación. La voz que escuché era la de un hombre, más ronca, más débil. No gritaba, no suplicaba, solo hablaba con una calma extraña que daba más miedo que cualquier desesperación. Dijo que llevaba mucho tiempo ahí, que ya no sentía las piernas. Sentí cómo se me helaban las manos sobre el teclado mientras trataba de mantener la voz firme. Le pregunté dónde estaba, pero la respuesta fue aún peor que las anteriores. Dijo que no recordaba cómo había llegado, que lo último que recordaba era un ataúd. Esa palabra se me quedó pegada en la cabeza como un eco. Pensé en colgar, en reportarlo, en ignorarlo, pero no pude. Algo en su tono me obligaba a escuchar. No sonaba como alguien jugando, sonaba como alguien resignado, como si ya hubiera aceptado algo que yo todavía no quería entender. Mientras hablaba, se escucharon golpes suaves, como si algo rozara madera desde adentro. Cerré los ojos un segundo, intentando convencerme de que era una grabación o algún tipo de interferencia. Pero entonces el hombre dijo que escuchaba teléfonos, muchos, sonando al mismo tiempo, como si estuvieran justo encima de él. Eso me hizo abrir los ojos de golpe. En la oficina, en ese momento, no había ningún teléfono sonando. Todo estaba en silencio. Mis compañeros seguían en lo suyo, ajenos. Pero en la llamada, el sonido era claro, constante, insistente. La línea se llenó de estática y luego se cortó, otra vez sin explicación. Me quité los audífonos y miré alrededor. Todo parecía normal, demasiado normal. Eso me inquietó más. Decidí levantarme e ir al baño para despejarme, pero al pasar por el pasillo noté algo raro. Algunos teléfonos de los cubículos vacíos estaban encendidos con la luz de llamada activa, aunque nadie los estaba usando. Me acerqué a uno, dudando, y antes de tocarlo, la luz se apagó sola. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la espalda baja. Regresé a mi lugar con la sensación de que algo se estaba saliendo de control. Ya no quería contestar más llamadas, pero el sistema no me daba opción. Otra entró casi de inmediato. Esta vez la voz era apenas un susurro, casi inaudible. Tuve que subir el volumen para entender. Decía mi nombre, no de forma clara, pero lo suficiente para reconocerlo. Me quedé paralizada. Nunca había dado mi nombre en esas llamadas. Nadie debería saberlo. La voz repitió que estaban enfrente, que podía ver el lugar donde yo estaba sentada. El corazón me empezó a latir tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Lentamente giré la cabeza hacia la ventana. El cementerio seguía ahí, oscuro, inmóvil, pero algo había cambiado. No supe qué exactamente al principio, hasta que forcé la vista. Varias tumbas estaban abiertas, como si alguien hubiera removido la tierra recientemente. No estaban así al inicio del turno, de eso estaba segura. En ese momento, dentro de la oficina, varios teléfonos comenzaron a sonar al mismo tiempo, aunque en el sistema no aparecía ninguna llamada entrante.
El sonido de los teléfonos llenó toda la oficina de golpe, como si algo hubiera activado cada línea al mismo tiempo. Nadie más parecía reaccionar con la misma intensidad que yo, pero todos levantaron la cabeza confundidos. Algunos se quitaron los audífonos, otros revisaban sus pantallas sin entender qué pasaba. Yo me quedé sentada, sin poder moverme, viendo cómo las luces de los teléfonos parpadeaban sin control. No había registros de llamadas, no había números, nada. Solo ese ruido insistente que parecía venir de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. Uno de mis compañeros se acercó a un teléfono cercano y lo levantó con duda. Lo puso en su oído por unos segundos y luego lo dejó caer de golpe, como si quemara. No dijo nada, solo negó con la cabeza y se alejó. Eso fue suficiente para que el resto empezara a ponerse nervioso. Yo seguía viendo hacia la ventana, incapaz de apartar la mirada de las tumbas abiertas. Algo dentro de mí me decía que no debía salir, que no debía acercarme, pero otra parte necesitaba confirmar que lo que estaba viendo era real. No sé en qué momento decidí levantarme, pero cuando reaccioné ya iba hacia la salida. Crucé el pasillo casi sin sentir el suelo bajo mis pies. El ruido de los teléfonos seguía detrás de mí, persiguiéndome como un eco. Empujé la puerta y salí al aire frío de la madrugada. Afuera todo estaba en silencio absoluto, un contraste brutal con lo que había dejado adentro. Caminé despacio hacia la reja del cementerio con el corazón desbocado y la respiración corta, sintiendo que cada paso me acercaba a algo que no iba a poder olvidar. Al llegar, pude ver mejor las tumbas. Varias estaban abiertas, la tierra removida a los lados, como si alguien hubiera escarbado desde adentro. No había huellas claras, no había herramientas, nada que indicara cómo había pasado. Me acerqué a una de ellas, sin querer hacerlo pero sin poder detenerme. Dentro no había un ataúd visible, solo oscuridad. Pero de ahí, muy leve, se alcanzaba a escuchar un sonido conocido, un tono de llamada, igual al de la oficina, vibrando débilmente bajo la tierra. Di un paso hacia atrás, sintiendo cómo el miedo por fin me alcanzaba por completo. En ese momento entendí algo que no quería aceptar. No eran llamadas normales, no venían de ningún lugar que pudiera ubicar en un mapa. Lo que fuera que estaba sonando allá adentro, debajo de la tierra, también estaba conectado con nosotros, con ese sistema, con esos teléfonos. Y mientras yo estaba ahí, el sonido empezó a apagarse poco a poco, como si algo se estuviera quedando sin fuerza o sin aire. Regresé corriendo al edificio sin voltear atrás. Cuando entré, todo estaba en silencio. Los teléfonos ya no sonaban, las luces estaban normales y mis compañeros actuaban como si nada hubiera pasado. Nadie mencionó el ruido, ni las llamadas, ni nada. Revisé el sistema una y otra vez, pero no había registro de ninguna de esas llamadas. Desde esa noche renuncié. No volví a trabajar de madrugada ni a acercarme a ese lugar, porque aunque todo volvió a la normalidad, todavía hay noches en las que, justo antes de dormir, escucho ese tono lejano, como si alguien siguiera marcando desde abajo. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.